La clase de hoy tiene que ver con las infecciones de transmisión sexual o también conocidas como ITS, ¿ya? Recuerden que a medida que vayan surgiendo dudas, chiquillos, consulten nomás, pregunten. La idea es que nos vayamos claros con la información, ¿sí? Parece que hay alguna preguntita por ahí en el chat. Ah, dice Jan que ya también tiene frío. Ya, entonces vamos a comenzar con lo que son las infecciones de transmisión sexual, ¿sí? Según lo que es muy probable que ya han ustedes hablado o han visto este tema en años anteriores, ¿sí? Pero sabemos que las infecciones de transmisión sexual son un conjunto de infecciones transmitidas principalmente por vía sexual, ¿sí? A través de los encuentros sexuales. ¿Sí? Los agentes patógenos pueden ser bacterias, pueden ser hongos, pueden ser protozoos o virus. ¿Sí? Lo que son bacterias, hongos, protozoos y virus son, bueno, los virus no serían microorganismos, ¿no? Pero son especies de microorganismos que se encuentran o pueden estar presentes en las secreciones o en los fluidos corporales de la persona. ¿Sí? Específicamente en el semen, por ejemplo, ¿no? En los fluidos vaginales, y que viven en las zonas, en los genitales masculinos y femeninos, porque son zonas que de alguna u otra manera le brindan las condiciones para que ellos, de humedad, de temperatura, de nutrición, para que ellos puedan sobrevivir. ¿Sí? Son microorganismos. Es como, porque recuerden que, por ejemplo, nosotros tenemos, hay parásitos o microorganismos que son externos, como por ejemplo los piojos, las pulgas, son parásitos también, ¿sí? Pero también hay parásitos o microorganismos, ¿sí? Microscópicos, por eso se llaman microorganismos, porque son microscópicos, son chiquititos, que tienen la capacidad de también infectar a un individuo, ¿sí? Por lo tanto, ellos pueden vivir en alguna parte de nuestro cuerpo y a su vez generarnos enfermedades o una infección. ¿Ya? Es importante que entendamos, chicos, que hay microorganismos que son buenos y otros que son malos, como por ejemplo los probióticos son microorganismos, son bacterias que se encuentran, por colocarles un ejemplo, en la boca, ¿sí? También hay algunos que se encuentran en nuestro sistema digestivo, en nuestros intestinos, y que cumplen una función específica durante el proceso de digestión. Esos son llamados los probióticos, ¿sí? Y son positivos, son buenos, no causan daño. Pero hay otros microorganismos que cuando están en contacto con nuestra piel, nuestras secreciones o nuestro cuerpo, entonces pueden ocasionar enfermedades, ¿sí? Y que esos organismos ingresan al cuerpo por vía sexual, ¿sí? Bien sea por los genitales, ¿sí? Entonces, es importante que conozcamos cuáles son esos microorganismos. Estoy dando acceso a algunos que se van incorporando por allí. ¿Cuáles son y qué enfermedades o infecciones nos pudieran ocasionar? ¿Sí? De antemano les voy a pedir disculpas porque hay unas imágenes que son un poquito fuertes, ¿ya? Son un poco bizarras, si lo queremos llamar de alguna forma, o un poco exageradas, ¿sí? Pero son imágenes reales, chiquillos, ¿sí? Imágenes reales tomadas de internet de personas que de alguna u otra manera se vieron infectadas por estas bacterias, estos hongos, estos virus, ¿sí? Y que ocasionan lesiones o daños en la piel que no son muy bonitas, que digamos. Así que lo hago solamente con la intención, pues, de que ustedes identifiquen, ¿no? Y conozcan las consecuencias que puede tener una infección de este tipo, aunque estos casos de las imágenes que les voy a mostrar son casos ya complejos, ¿sí? Son casos muy elevados de la infección que no se han tratado con anticipación o en el tiempo que correspondía. ¿Ya? Bien, entonces, en vista de ese, ya indicándoles ese pequeño comentario, dice por ahí Jan, para mí no tanto, he visto cosas peores, heridas mucho peores que esa. Bueno, vamos a ver qué podemos encontrarnos por aquí. Entonces, les voy a mostrar, chiquillos, algunas de las infecciones que son muy frecuentes, ¿sí? Unas más frecuentes que otras, y que se pueden ser transmitidas por vía sexual. ¿Ya? Por ejemplo, la candidiasis.
Sí, aquí tengo dos imágenes, bueno, son varias imágenes, pero las fotografías corresponden esto para que más o menos ubiquen. Esto es una boca, ¿sí? Una cavidad bucal. Aquí tenemos la lengua, ¿sí? Aquí tendríamos como la parte superior de la cavidad bucal, ¿cierto? Y estas lesiones que vemos aquí, de color blanquecino, son originadas por la candidiasis, ¿ya? La candidiasis la provoca un agente o un hongo, ¿sí? Microscópico llamado Candida albicans, ¿ya? Voy a dejar por ahí. Bueno, aquí hubo otro comentario que está haciendo Jan. Sí, estoy mostrando una imagen, sí, de una infección por candidiasis o una infección ocasionada por un hongo llamado Candida albicans. Sí, esto, como podemos ver, genera unas secreciones de color blanquecino, unas irritaciones o erupciones cutáneas. En las mujeres puede presentar secreciones vaginales, ya en su cavidad vaginal, ¿sí? O en el conducto vaginal, tendría como consecuencias, perdón, infecciones urinarias y eventual daño de los tejidos afectados, ¿ya? Y por supuesto, como es un hongo, el tratamiento son antimicóticos. Como les comento, por lo menos esto es el glande de un pene, ¿cierto? Esto es la cavidad bucal, ¿ya? Y esto, por ejemplo, que vemos aquí, vendría siendo el conducto vaginal femenino, ¿sí? Y esto que vemos, estas figuritas, entre esferitas y varillas, son el hongo, ¿sí? Específicamente que ocasiona esta enfermedad, ¿ya? Entonces, una de ellas es, como les digo, la candidiasis. Ojo, este hongo pudiera estar presente en las personas, ¿ya? De manera regular y no manifestar, por supuesto, estos síntomas. Sin embargo, cuando una persona se ve afecta a una depresión inmunológica, me refiero a que sus niveles inmunológicos bajan, sus defensas inmunológicas bajan, este hongo puede proliferar, puede desarrollarse en mayor cantidad y generar esas heridas. Es decir, una persona se puede haber contagiado en algún momento con este hongo, ya, pero sus defensas le impidieron que éste se desarrollara, pero quedó allí latente. ¿Sí? Posteriormente, una persona que sea suprimida en su sistema inmunológico, es decir, que sus defensas bajen, bien sea por alguna enfermedad, bien sea por algún tratamiento de quimioterapia, bien sea también por el VIH, que baja el VIH-Sida, que baja los niveles de defensa de nuestro cuerpo, ¿sí? Pueden hacer que estas enfermedades se desarrollen o proliferen, ¿sí? Otra enfermedad que les quiero comentar, vamos a ver si pasa la lámina, si no la tengo que pasar yo por aquí. Ahí está, ¿sí? Es la triconomiasis. La triconomiasis la produce un protozoo, que es un tipo de microorganismo, es decir, no es una bacteria, no es un hongo, es un protozoo, es otro tipo de microorganismo llamado Trichomonas vaginalis, ¿sí? Los síntomas en hombres generalmente es asintomático, que quiere decir que en los hombres no tiene muchas manifestaciones, ¿sí? Aunque pudiera presentar secreciones y necesidad de orinar más seguido, ¿ya? Y en mujeres hay secreciones anormales, inflamación y picazón, disculpen, en la zona vaginal. Sí, aquí tenemos, por ejemplo, algunas imágenes, ¿sí? Esto, por ejemplo, es el cuello uterino, ¿sí? De una mujer, ¿sí? Este también vendría siendo como el comienzo de su cuello uterino. Esto es una vulva, ¿sí? Femenina. Y aquí tenemos abajo una imagen un poquito más, eh, no es tan gráfica, sino es como una representación de cómo se manifiesta este protozoo en la piel, bien sea en el masculino o en el femenino. Fíjense que son como una especie de manchitas rojas, ¿sí? Esferitas que invaden la piel donde fue expuesto. Posibles consecuencias, pues si la infección no es tratada, existe un aumento en la probabilidad de un parto prematuro en mujeres que están embarazadas o aumentan el riesgo de adquirir VIH, porque estas son especies de lesiones, sí, que exponen el tejido a la sangre, ¿ya? Y si, por ejemplo, es una persona con triconomiasis, una mujer con triconomiasis, tiene relaciones sexuales sin protección con una persona, un varón con VIH, pudiera infectarla fácilmente, ¿ya? Entonces, es importante, siempre ante todo esto, chicos, es importante la prevención.
¿sí? La prevención. En primera instancia, la abstención, es decir, no tener relaciones sexuales con personas que no conozcamos, ya o que hayamos conocido en una noche, en un día, eso no corresponde. O, y si llegamos a tener relaciones sexuales, siempre tiene que ser, chiquillos, con protección, ¿sí? Con el uso del preservativo o el condón, que ya lo vimos en otras clases. Bien, el tratamiento es antibióticos y que cumplen la función de impedir que este protozoo se reproduzca, ¿ya? En este caso, su ADN se reproduzca. Ya, vamos a ver, no sé si hay alguna una consulta, alguna pregunta de momento, chiquillos. Además del chat, pueden utilizar también, si ustedes quieren, pueden utilizar activar su micrófono si es que tienen alguna duda, ¿ya? Son como espinillas, dice Diego. Sí, son como, parecieran como espinillas, pero estos son imágenes de un conducto vaginal, ¿sí? No son imágenes que, o este tipo de infección no se manifiesta mucho en tejido cutáneo, en tejido externo, perdón, sino más bien en tejidos internos, ¿ya? Bien, veamos. Otra infección que es muy frecuente, esta sí es una frecuente, es la sífilis, ¿sí? Me imagino que sí la han escuchado, que es una infección ocasionada por una bacteria llamada Treponema pallidum o pallidum, ¿sí? Ahí lo pueden ver. Esta información, chiquillos, la extraje de su libro de ciencias naturales, ¿sí? Ustedes la pueden ubicar a partir de la página 150, si no me equivoco, está toda la información sobre las ITS. Ya, o lo buscan allí en el índice, ahí les va a aparecer infecciones de transmisión sexual. ¿Ya? Estas imágenes, digamos, más gráficas, sí las saqué de internet, ¿sí? Pero esta otra información la pueden ver ustedes con más calmita, con más detalle en el libro, ¿sí? Como les decía, entonces, el agente patógeno, es decir, el agente que ocasiona esta infección, se llama Treponema pallidum y los síntomas son similares en hombres y mujeres. En sus distintas etapas se observan heridas genitales, manchas y graves alteraciones en todo el cuerpo, ¿sí? A diferencia de otras infecciones, la sífilis se puede evidenciar en cualquier parte del cuerpo, no solamente en el sitio donde ocurrió la infección. Por lo menos la triconomiasis, como vimos delante, era solamente en la zona donde ocurrió la infección, en este caso la vagina de la mujer. Pero a diferencia de eso, la sífilis es una infección que se puede manifestar en cualquier parte del cuerpo, como lo ven aquí, es una infección de transmisión sexual, ¿cierto? Pero que se puede esparcir por cualquier parte del cuerpo, como las manos, la espalda, ¿ya? O incluso en los genitales, como vemos en esta otra imagen, ¿sí? En el pene, en la vulva. Bien, ¿cuáles son las posibles consecuencias que esto puede traer? Daños cardiovasculares, neurológicos y fetales. Cardiovasculares se refiere a nuestro corazón, a nuestro sistema circulatorio. ¿Sí? Neurológicos, a nuestro encéfalo, a nuestras neuronas. Y fetales, referidos a aquellas mujeres embarazadas que vayan a adquirir o hayan adquirido esta infección, puede tener consecuencias en el feto, ya en la guaguita que se va desarrollando. El tratamiento, pues antibióticos, ¿sí? Dependiendo, por supuesto, del tiempo que tenga esa persona con la infección. Chicos, ¿alguna duda, alguna consulta de momento? Más adelante vamos a hablar de lo que tiene que ver con cómo se pueden transmitir estas infecciones y cuáles son las medidas para prevenirlas. Pero ahora estamos conociéndolas recién. Voy a mover esto un poquito por aquí. Bien, ahí tenemos la otra, la clamidiasis. ¿Sí? La clamidiasis es una infección que no se manifiesta de manera externa, ¿ya? Sino que incluso en el caso de los varones, incluso de los hombres, es asintomática, ¿ya? En el caso de las mujeres puede ocasionar secreción anormal, es decir, flujos, ¿sí? Flujos anormales eh, en su, en sus genitales, ¿sí? Y ardor al orinar, ¿ya? Entonces, yo coloco esta imagen aquí, es como una especie de toalla sanitaria, ¿ya? Que tiene un flujo allí color amarillento, marrón, ¿ya? Que no tiene que ver con nada de flujo menstrual, sino es algo distinto. Entonces, ya cuando una mujer ve en la toalla sanitaria un flujo distinto a lo que es el flujo menstrual,
¿sí? Y en un tiempo, digamos, distinto a lo que acostumbraría ver durante su menstruación, entonces puede estar, y que tenga ardor al orinar, puede estar expuesta a alguno de estas infecciones, como por ejemplo la clamidiasis, que es producida por una bacteria que se llama la Clamidia trachomatis, ¿ya? Como vemos aquí arriba. ¿Cuáles son sus síntomas? Generalmente es asintomática, como decíamos, ¿sí? Pero en el caso de la mujer se pudiera manifestar de esta manera. Tiene como consecuencias infertilidad y eventualmente abortos espontáneos en la mujer. ¿Y cómo se trata? Con antibióticos. La mayoría de estas infecciones tienen tratamiento, chiquillos, pero no todas se curan definitivamente. Algunos son tratamientos como para reducir los efectos de la bacteria, del hongo, del virus, ¿ya? Y otros sí los eliminan definitivamente, pero en la mayoría de los casos, cuando la persona adquiere el virus o adquiere la infección o la bacteria, ella sigue viviendo, pero de manera inactiva, ¿no? De manera como dormido, si queremos llamar de alguna forma. Por eso es importante, chiquillos, siempre la prevención, ¿sí? Cuidarnos, ¿sí? No exponer nuestro cuerpo a una situación de riesgo, ¿ya? Desde el punto de vista sexual. Chicos, otra enfermedad que es muy, muy frecuente, ya son los condilomas, ¿sí? O los que son especie de verrugas ocasionadas por el VPH o virus del papiloma humano. Por lo general, cuando somos niños, es muy probable que ustedes ya los hayan vacunado, entre los 9 a los 12 años, se coloca una vacuna para el virus del papiloma humano. ¿Ya? Sin embargo, siempre, eso no quiere decir que vamos a estar completamente inmunizados para esto, ¿no? Podemos estar expuestos si es que nos arriesgamos a tener una relación sexual con alguna persona que no conozcamos o que conozcamos poco, ¿sí? Porque esta especie de virus, o sea, los virus son tan chiquititos que no se ven, entonces, y son transmitidos por las secreciones corporales, como por ejemplo el semen, el flujo vaginal, ya están presentes, la sangre, sí, están presentes allí. ¿Cuáles son los síntomas que manifiesta el virus del papiloma humano? Son especies de verrugas, ¿sí? Como lo vemos aquí, esto es una vulva femenina, ¿sí? Una especie de granitos o verrugas, durezas que se colocan en esas zonas, ¿cierto? Esto es un glande, ¿sí? De un varón muy, muy afectado por VPH, por condiloma, ¿sí? Y esto sería en la zona anal, ¿sí? Donde también se puede la persona infectar por VPH. ¿Ya? ¿Cómo se evita todo esto, chiquillos? Con el uso del preservativo, porque esto, además del virus que ocasiona los condilomas, ¿sí? Las bacterias o los hongos que producen las otras infecciones que hablamos delante, no son visibles, o sea, no las podemos ver a simple vista, ¿sí? Están en el cuerpo o en los flujos de las personas que tienen estas infecciones y que si tenemos relaciones sexuales con esas personas y roces con esas personas, roces hablando desde el punto de vista sexual, ya del coito, por ejemplo, este, podemos infectarnos con estos virus o estos bacterias o hongos que ocasionan estas situaciones en el cuerpo que son bastante complicadas, ¿no? El tratamiento, pues vacunas preventivas en el caso de las mujeres, y una vez que ya están presentes los condilomas, es decir, estas durezas, estas lesiones en la piel, pues por lo general lo que hacen es las queman, ¿sí? Los extirpan o las queman. Es el tratamiento que usualmente utilizan los médicos para tratar este tipo de infecciones. Veamos si hay alguna pregunta. Profe, ¿las enfermedades se activan a cierta edad o se dan con cualquier edad? Chiquillos, eso se puede dar a cualquier edad, ¿ya? Por ejemplo, incluso las guaguas pudieran estar expuestas a a estos virus, a estas infecciones, ¿sí? Porque son microorganismos que no están viendo si tú eres niño, si tú eres adolescente, si tú eres adulto. No, si tiene las condiciones para que se desarrolle, se va a desarrollar en ese cuerpo, independientemente de si eres niño o si eres adulto. Obviamente los adultos estamos más expuestos a estas infecciones,
Pero todo depende, y por supuesto los adolescentes también, o los adultos jóvenes, pero todo depende de la prevención, lo que siempre lo que les he comentado durante toda la clase, la prevención, ¿sí? Evitar tener contacto sexual con personas que conozcamos muy poco o no conozcamos, ¿ya? Y por supuesto siempre el uso del preservativo al momento de una relación sexual, porque no solamente podemos evitar embarazos no deseados, sino que podemos evitar mucho mejor en este caso este tipo de infecciones tan terribles y tan incómodas para la persona que las pueda tener. Dice por aquí cualquiera, dice Manuel, dice Arena, qué asco, sí, en realidad son asquerosas. Por eso se los advertí delante, chiquillos. Le iba a colocar imágenes que no eran muy bonitas, que digamos, pero que de alguna manera nos permiten crear conciencia. Estas imágenes que vemos de fondo, ¿sí? Estas esferitas que vemos de fondo son los virus, es el virus del papiloma humano, tomado por un microscopio electrónico. ¿Sí? Los microscopios electrónicos son muy avanzados y nos permiten tomar fotografías incluso de virus, ¿sí? Y estas serían las figuritas o las formitas que tendría el VPH, el virus que ocasiona estas lesiones que vemos allí. Otra es los herpes genitales, ¿ya? El agente patógeno son virus también, virus de tipo 1 y de tipo 2. Pueden estar presentes tanto en hombres como mujeres y se manifiestan en formas de ampollas en los genitales, ¿sí? Lesiones o ampollas en esas burbujitas que vemos allí en las fotografías, ¿sí? En la parte genital, por supuesto. O no solamente en la parte genital, sino que también se ha visto en personas que en la boca, por ejemplo, en la cavidad bucal, en la lengua, ¿sí? Pueden exponerse a estos virus por el hecho de tener relaciones sexuales orales, ¿sí? El sexo oral, por ejemplo, podría ser una vía en donde una persona se pudiera contagiar de estos virus y ocasionar esas lesiones que vemos allí en la piel, pero en la boca o en la parte interna de la cavidad bucal. ¿Sí? Esto, por ejemplo, también es una vulva, ¿sí? Esto es el pene también. Entonces, por lo general se exponen en las zonas genitales porque son las zonas que están expuestas a la presencia del virus al momento de una relación sexual, pero también pudiera aparecer en alguna otra zona de la piel. Ya, voy a mirar si hay alguna pregunta. Chiquillos, dudas, consultas, preguntas, de momento usen condón para que no les pase eso y cuídense. Efectivamente, muy cierto eso, Jan, y también Diego. Sí, chiquillos, va a llegar un momento en que, digamos, todo tiene su momento, ¿sí? Y va a llegar el momento en el que ustedes de alguna manera van a estar expuestos a una relación sexual, ¿sí? O sea, van a tener relaciones sexuales. Ahora, todo depende de nuestra conciencia, ¿sí? Y todo depende del nivel de conocimiento que nosotros tengamos y qué tan inteligentes seamos, ¿sí? Porque no hay que ser muy inteligente para saber que si no nos cuidamos, no usamos preservativo, podemos exponernos a una infección de transmisión sexual. Ya, por eso, siempre cuando ustedes tomen la decisión o les llegue el momento en que vayan a tener una relación sexual, me estoy refiriendo a hombres como a mujeres, ¿sí? Siempre es importante el uso del preservativo. En primera instancia, la abstención, es decir, si no conocemos a la persona, es mejor evitar ese encuentro, ¿ya? Porque recuerden que estas lesiones pueden estar presentes no solamente en el pene, sino también en las zonas a los alrededores, ¿sí? Y recuerden que un condón, por ejemplo, protege solamente al pene y no a las zonas que están aledañas al pene, ¿no? En el caso del hombre. ¿Sí? Y que también pudieran contagiarse este, de esa manera, incluso utilizando el condón. Por eso es importante siempre la abstención cuando no conocemos a la persona con la que vamos a tener un encuentro sexual. Dice Jan, y de calidad, no condones chinos. Sí, es muy importante eso también, chiquillos. Siempre buscar condones que sean de calidad. ¿Sí? A veces es bueno, muchos papás les da vergüenza, ¿sí? Conversar con sus hijos sobre las relaciones sexuales, la sexualidad y todo eso.
¿sí? Pero si tienen dudas, los mejores consejeros, chiquillos, son sus padres, ¿sí? Su mamá, su papá. Son las mejores personas que les pueden a ustedes orientar en esos casos. Por ejemplo, al varón, pues preguntarle al papá, ¿sí? El tema, por ejemplo, del uso del preservativo, cuáles son los preservativos que pudieran, que son de mejor calidad, ¿sí? Que no hay riesgo de que se vayan a romper, ¿sí? Y quizás los papás van a tener hasta la idea de regalarles preservativos, ¿no? Porque eso puede suceder, ¿ya? Y de ahí que tanta confianza tengamos con nuestros padres. Pero siempre, siempre hay que buscar consejos, chiquillos, de las personas que conozcan del tema, adultos responsables, ¿sí? Y las principales personas que nos puedan ayudar en eso son nuestros padres, ¿sí? Y en segunda instancia, nuestros profesores, ¿ya? Si es que no tenemos la suficiente confianza con nuestros padres, pues nuestros profesores también son, nosotros los profesores, pues somos el apoyo que le podemos brindar. Siempre vamos a querer lo mejor para ustedes, ¿ya? Entonces, ante cualquier situación, ante cualquier duda que ustedes tengan en cuanto a estos temas, siempre es bueno en primera instancia los padres y luego pues los profesores, ¿ya? Dice por aquí Diego, los de los consultorios son buenos, sí, pues son preservativos que son probados desde el punto de vista, no que son probados esos preservativos específicamente, ¿no? Pero que son certificados, a eso quería llegar, ¿ya? Entonces, los que entrega el Ministerio de Salud son buenos, ¿ya? Sin embargo, hay otros que son mejores, por supuesto, claro, claro está, pero tiene tema de costo, ¿no? Todo depende. Pero cuando se trata de prevención, chiquillos, es posible, es mejor gastar un poquito más, pero estar seguros de lo que estamos comprando, ¿no? Ya, chiquillos, ahora, ¿cómo podemos nosotros exponernos a una infección de transmisión sexual? ¿Cómo podemos y cómo no podemos? Sí podemos a través de los encuentros sexuales. Eso está más que claro, ¿ya? A través de lo que es cuando nos colocamos un tatuaje. Sí, recuerden que algunas infecciones son transmitidas por virus, como el caso, por ejemplo, del VIH-Sida, ¿sí? Que es transmitido por un virus y ese virus circula por la sangre, ¿ya? Entonces, no quiere decir que si vamos a ir a colocarnos un tatuaje vamos a estar 100% expuestos a una infección de transmisión sexual, no necesariamente, sino que hay que saber con qué persona se va usted o se va la persona a hacer un tatuaje, ¿no? Tiene que ser un profesional en primera instancia, ¿sí? Un profesional que tenga una especie de certificación, ¿sí? Un local, que sea una persona reconocida, que utilice, por supuesto, herramientas completamente esterilizadas, completamente nuevas. Para el uso, para hacerse un tatuaje, utilizan agujas, esas agujas penetran la piel, ¿sí? Y si previamente esa aguja ha sido utilizada por una persona con VIH, pudieras tener el riesgo de infectarte con VIH. ¿Ya? Entonces, por eso al momento de hacerse un tatuaje, pues hay que tener todas esas medidas de precaución, ¿ya? Para evitar cualquier infección. ¿Cómo no se transmite una infección de transmisión sexual? Bueno, por supuesto, compartiendo áreas comunes, una piscina, por ejemplo, no necesariamente en una piscina nos vamos a encontrar una infección, porque además de eso, las piscinas tienen, o sea, le colocan una especie de químicos que tienen como función desinfectarlas, ¿sí? Evitar que se proliferen o desarrollen allí microorganismos patógenos. Patógenos significa que producen enfermedades. A través de darle la mano o un abrazo a una persona, tampoco nos vamos a contagiar de ninguna infección de transmisión sexual, ¿ya? Así que ojo con eso. ¿Y cómo entonces podemos prevenir una infección de transmisión sexual? Primero que todo lo que les comentaba, la abstinencia sexual, ¿sí? Abstinencia quiere decir no tener relaciones sexuales si no conocemos a la persona. ¿Ya? A veces por la juventud, quizás por, como llaman, hablando, digamos, vulgarmente, por la calentura del momento, podemos estar expuestos a una relación sexual con una persona que no conozcamos, ¿ya? O que conozcamos muy poco. Entonces, hay que tener cuidado con eso, ¿sí? Siempre es preferible pensar con la cabeza, ¿ya? Es preferible pensar bien em, antes de acostarnos con una persona que no conozcamos, ¿sí? Porque de esa manera estamos evitando un riesgo a una infección de transmisión sexual. Como siempre, por supuesto, el uso del preservativo, incluso el preservativo femenino, el condón femenino,
porque el condón femenino tiene la particularidad que es mucho más grande y cubre mayor zona, a diferencia del condón masculino que es más reducido, ¿no? Tener una pareja única, estable, ¿sí? No ser una persona, digamos, tan abierta sexualmente, es decir, de estar con uno y con otro, sino que tener una pareja estable, ¿sí? Tener relaciones sexuales, pues, con una sola persona, ¿no? No estar andando la vida libre por ahí, estando con cualquiera, no. ¿Sí? Porque eso nos expone mucho más a las enfermedades o las infecciones. Dice, no condones que se rompan, el sexo no es obligatorio para una buena relación con alguien. No mujeriego, dice por aquí Jan. No sé cómo se dice en el lado femenino. Mm, bueno, yo diría más bien ser monógamo. Monógamo quiere decir tener una sola pareja. ¿Sí? ¿Alguien iba a comentar algo? Parece que no. Ya. Y mantenerse informado. Sí, lo que les decía, chiquillos, siempre, siempre preguntar si tenemos dudas y preguntarle a las personas que conocen del tema. En primera instancia, a nuestros padres, ¿sí? Y en segunda instancia, pues, nosotros, sus profesores. No ser pela, no ser pelada, dicen por ahí. Le decían a las mujeres Ajá. con varios hombres. Y Ah, el ya. Diego dice ser pela. Ser pela. Bueno, esa no la había escuchado, ¿ah? No la había escuchado. Ya, pero es eso, siempre uno, por supuesto, cuando se trata de relaciones sexuales, chiquillos, es preferible con una pareja estable, tener una pareja como tal, ¿sí? Aunque durante la juventud pudiéramos estar expuestos a otros tipos de encuentros sexuales con personas que quizás no sean una pareja estable, pero ante todo eso, chiquillos, la prevención, ¿sí? El siempre y permanente uso del preservativo. Como les muestro en esta última lámina que ya está seria para terminar, prevenir está en tus manos. Usa condón, ¿sí? En caso de los varones, el preservativo o condón masculino. En el caso de las mujeres, el preservativo o condón femenino. Chiquillos, entonces, bien, eso pues fundamentalmente es lo que les quería presentar el día de hoy. ¿Sí? En la próxima clase vamos a hablar sobre lo que es el VIH-Sida. ¿Sí? Lo quise dejar aparte para que conozcamos un poco más sobre ese tema. Se los voy a dejar a través de un video explicativo y quiero invitar a una persona, un experto, para que nos hable de ese tema, así que espero que se acepte mi invitación, sería genial porque tendríamos un sanitario que nos estaría explicando muy bien ese tema. Dicen, ¿los condones tienen fecha de uso? ¿No? Sí, tienen fecha de vencimiento, ¿ya? Porque eso es látex, ¿sí? El látex se vence, ¿sí? Eso es un sexólogo, no, un sanitario o un médico especialista en lo que es infecciones y todo eso, ¿ya? Por eso voy a tratarlo con él y voy a tratar de hacer el video con una entrevista a él, ¿sí? Para que lo veamos. Ya, chiquillos, entonces nos vemos dentro de 15 días. No les voy a dejar tarea por el día de hoy, pero sí les voy a dejar tarea en esa clase, ¿ya? Para que me desarrollen una guía, pero ya dentro de 15 días será. Bien, ya chiquillos, les mando un fuerte abrazo, se me cuidan mucho, si tienen dudas, consulta, pregunten nomás y ahí estaré atento por el Facebook. Ya la clase la grabé, por lo tanto la voy a dejar guardadita por allí en Facebook por si la quieren volver a ver. Sí, chao, chao, cuídense, que estén bien, Chao, profe. Chao. chao, buen día. Chao, 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 chao.